12 horas 13 minutos en toda la República Argentina. Ya estamos en vivo y en directo y estábamos charlando recién, ¿no? Nos hacía seña Nicolás y yo seguía meta y ponga charla porque estaba interesante la charla. Estas charlas que se dan cuando hay un tema que es el reinante. Y en este caso el tema reinante ha sido lo que pasó en el acontecimiento por la apertura de sesiones bicamerales legislativas en el día de ayer, el 1 de abril precisamente, en la legislatura provincial, y hay un actor principal, en este caso por haber estado en ambos sectores. Digo, como diputado y como parte de la policía. Estoy hablando de Darío Neira, que gentilmente ya está aquí con nosotros. Darío, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días para todos. Qué gusto de tenerte nuevamente acá. Es un gusto porque además charlábamos recién fuera del aire, con tanta pasión contás lo que viviste ayer desde los dos lados, ¿no? Digo, como legislador y también como miembro de la fuerza en su momento. Sí, por supuesto, son situaciones que a nadie le gusta vivir, ¿no? Pero que sí tenemos la obligación de una palabra que es clave, es la de prevenir que esto suceda, ¿no? Claro. ¿No viste que se haya trabajado en la prevención ayer o sí? Yo creo que la prevención tiene una diversidad de facetas muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, habían vallas colocadas ¿sí? en las escalinatas o previo a las escalinatas. Pero ese tipo de insumos, ese tipo de artículos, ese tipo de recursos es una herramienta, una de las herramientas. Pero ¿qué pasa? Que si vos tenés una información previa, ¿sí? Partiendo de la base de cómo está la provincia socioeconómicamente, claro, entonces vos tenés que ir mucho más allá, pensar e ir mucho más allá para evitar lo que se llama la exposición de ambas partes. Cuando vos pensás más allá y pensás justamente en que tenés que preservar la integridad física de ambas partes, más allá de que por más herramientas que utilices y recursos pueda darse la situación de que, por ejemplo, hayan incidentes igualmente. Sí, ¿es factible? Por supuesto que es factible. Pero mitigás, acá también podemos hablar de que la seguridad cero, la inseguridad cero no existe y la seguridad 100 tampoco. Entonces, pero la palabra importante es la prevención, que no es solamente prevención de que se cometan robos, sino también este tipo, en un evento de esta naturaleza o en cualquier evento de elevada magnitud, uno tiene que tener siempre en la mente la palabra prevención. Se trataba de prevenir la no exposición de ambas partes. Darío, por lo que entiendo, o sea, fue de público conocimiento que convocaban esta marcha, miembros de ATE y de otras agrupaciones, APTS, CTA y demás, pero eran alrededor de entre 40 y 50 personas. Yo he visto operativos y actualmente veo operativos cuando se juega, no sé, Copa Argentina en la provincia, que vienen miles de hinchas de otras latitudes, que son desconocidos, que son de otro sector, y que el operativo se da de manera... Ahora, lo extraño es hacer un cordón humano habiendo material como para no exponer, como bien decías recién, al personal policial ni a los manifestantes a un choque inevitable. Digo, esto es lo que me llamó la atención a mí. Sí, tal cual. Primero, antes que nada, la sociedad toda, la humanidad toda, repudia cualquier tipo de hechos de violencia. De una parte a la otra o viceversa. ¿Sí? Acá no se trata de buscar culpables, pero sí es un hecho de que existen recursos que pueden ser utilizados como medidas paliativas o de disminución o hasta en el logro efectivo de un 100% de un operativo policial. Vos podés estar hablando de un logro del 100% completo, referente o tendiente a visualizar tus propios objetivos, que es que todo hubiese salido con absoluta normalidad. Pero bueno, en este caso existe un dispositivo que son vallas de contención, pero también vallas de protección. Bueno, nosotros, la policía de la provincia, contábamos con 1.800 vallas. Son las que se ponían, por ejemplo, acá en Ilia, donde reside el Monseñor, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ponían en Sanatorio de Rivadavia. Los hemos utilizado en distintos objetivos, hasta para vallar la propia jefatura, iglesias, sanatorios, casa de gobierno vieja. Nosotros tenemos
Pero previo a eso siempre existe una información. Claro. Esa información te va a llevar a si es necesario utilizar ese tipo de recursos o no. O no. Pero la palabra siempre que debe primar es la prevención. La prevención y la no exposición y el gran resguardo de la integridad física. La integridad física de ambas partes. No solo del efectivo policial ni del manifestante, sino también de las personas que transitan por ahí en ocasión eventual, ¿no? Por supuesto, de ambas partes. Bien, es entiendo. nuestra obligación. Entonces, pero esto tiene que ver, en su momento, se solicitó, se requirió, se gestionó ante el señor gobernador en su momento, el doctor Alberto Rodríguez Sá, se gestionaron 1.800 vallas. ¿Sí? Inmediatamente yo recibí ese tipo de recursos. Era necesario murarlas al piso, se compró la maquinaria necesaria, todo tendiente al resguardo de ambas partes, nuestros efectivos policiales y también los manifestantes o las personas, cualquier otra persona que deambulara por el sector. Ayer brillaron, anteayer, perdón, el primero, brillaron por su ausencia estas vallas. No estaban, por lo menos no las utilizaron ahí. Sí, eso es uno de los recursos, una de las partes, ¿no? Y por otro lado, es el efectivo que participe, todo efectivo que participa, debe estar munido de el equipo de protección necesario. Porque si yo le pongo a la mitad de los efectivos todo el equipo de protección, y por X razón o situación que se presenta a veces en el momento, un efectivo no lo tiene, y yo estoy exponiendo, no solamente por el vallado, que ese efectivo no tiene el equipo de protección necesario para estar en ese momento, en ese lugar. Entiendo. Y en este caso hubo, a ver, no lo digo yo, lo transmiten las propias imágenes. Las propias imágenes, vamos a ver efectivos que estaban desprotegidos. ¿Sí? Entonces, a ver, hay que hacer siempre un análisis previo. Justamente para eso son las reuniones previas. Para eso existe, digamos, todos los recursos y dispositivos deben ser analizados para ver qué recursos vamos a utilizar en tal o cual situación. Y si nosotros tenemos una situación que es de dominio público, que se van a manifestar, y a la misma vez en nuestro análisis surge de que la situación económico, social del país y de la provincia está muy complicada, entonces evidentemente que tenemos que tomar nuestras precauciones. Y que hubiesen sido, por supuesto, muy diferentes a las que se dio en este caso. Se percibía el ánimo crispado por la situación económica de la provincia. Digo, y si se decide no utilizar el vallado que existía, que quedó en existencia, que quedó en inventario por parte del gobierno provincial y la actual administración y no se usó, es por una deliberada decisión de no hacerlo. Digo, de exponer al efectivo policial a la rivalización para con el manifestante cara a cara. Ha sido una decisión política. La lógica crítica, análisis previo, ¿sí? La reunión y recolección y reunión de información y el análisis pormenorizado de todo el contexto equivalía a adoptar otro tipo de necesidades, otro tipo de acciones para trabajar como fue en este caso. Creo y estoy muy seguro de lo que hablo, de que tal vez los resultados hubiesen sido totalmente diferentes. A mi entender, el vallado debió haberse colocado, amurado al piso, y de esa manera podíamos proteger ambas partes, a nuestro personal policial y también a nuestros manifestantes. El resultado podría haber sido distinto, pero te pregunto, ¿no habrá sido el objetivo? De quien tomó la decisión política de que hubiera una rivalización, de mostrar a los manifestantes como, si querés lo respondes o no, pero digo, de mostrar a los manifestantes como violentos que le pegan a la policía y que la policía defiende. Y si eso fuera así, nos deja una imagen muy triste de la democracia. Una imagen muy triste de la democracia. Porque, a ver, el derecho de manifestarse está establecido en la Constitución. Entonces, también el derecho de proteger a nuestras autoridades policiales también forma parte. Somos, como policía, somos sociedad. Entonces, en este caso, si fuera de esa manera, que eso requiere de un análisis mucho más profundo, como para definir algo así,
Pero lo que sí salta a la vista, y cualquier persona que vive en San Luis, que vivió en San Luis, que creció en San Luis, se va a dar cuenta que hubieron recursos que no estuvieron presentes y que si hubiesen estado, el desarrollo y el resultado final hubiese sido totalmente diferente. Con recursos que en lo próximo inmediato existían. Digo, en el encuentro plurianual que hablábamos fuera de aire de mujeres de géneros y diversidad en la provincia de San Luis, con un agolpamiento de más de 150.000 almas que vinieron, no hubo ni un solo hecho. Acá con 40 personas hubo gente golpeada con los perros encima. Digo, llama la atención. Por eso mismo es que yo te decía que todo tiene que ver con el análisis, Ahí está. con las decisiones, y de ese análisis va a surgir cuál va a ser el dispositivo operativo que yo voy a utilizar en tal o cual situación, en tal o cual evento. Estamos con Darío Neira, hay un montón de comentarios en YouTube y de mensajes. Abrazo enorme, dice mi amigo, el señor Pedro Liborio Sá, que dice: abrazo enorme al diputado Neira, gran compañero y mejor persona. Y al Chueco también, que no se ponga celoso. Jamás me pondría celoso, Pedro, solo de tu señora esposa me pongo celoso, así que le mando un saludo a él. Normita Rosales dice: buen día, excelente el diputado Darío Neira, siempre del lado de la gente, saludos para los dos, muchísimas gracias. Clarísimo, Darío dice, Dice DJ el usuario. Bueno, más de 240 personas están mirando el stream de YouTube, mucha más gente en el 105.3 y la cadena de repetidoras. Eso hablamos de afuera, después vamos a hablar de lo posterior, la forma de la comunicación, porque había todo un protocolo de comunicación cuando estabas al comando de las fuerzas, que te voy a preguntar después luego, pero quiero pasar a la comunicación institucional de lo interno, el discurso del gobernador de la provincia, el primer mandatario. ¿Cómo lo viste? Perdón lo que voy a decir, una barbaridad, pero ¿te dio sueño como a mí? ¿Te pareció extenso como a mí y a la gran parte de la ciudadanía? ¿O lo viste que fue exprofesa la longevidad del discurso para que las cosas que iba a decir quedaran un poco solapadas y que terminaran después? Mire lo que te voy a decir, ¿no? Después de las 13 horas, cuando ya los programas matutinos no estábamos al aire, para que no pudiéramos replicarlo. Está bien. Yo, mirando las cámaras, bien de frente, voy a responder primero con una pregunta. Ahí está, me gusta. Vos, puntano, ¿esperabas este tipo de respuestas del señor gobernador de la provincia de San Luis? En un contexto donde socioeconómicamente la sociedad puntana se ve seriamente afectada. Entonces, la pregunta es, ¿vos esperabas esto? ¿O qué esperabas del discurso del señor gobernador de la provincia de San Luis? ¿Algo que estuviera a la altura, como para que surgieran medidas paliativas, que surgieran soluciones ante esta situación socioeconómica que está pegando duramente en las mesas vacías de los puntanos, en las heladeras vacías, en los bolsillos, porque los salarios no alcanzan? ¿Vos, puntano, esperabas esto realmente de este discurso? Sinceramente, te lo respondo, y yo creo que la sociedad toda esperaba otra cosa absolutamente diferente. ¿Vos esperabas otra cosa? Yo, y me parece todos los puntanos. Estoy seguro, segurísimo. En lo personal, ¿vos esperabas que fuese otra la comunicación del gobernador, Darío? Por supuesto, yo esperaba que hubiese contención, que hubiesen soluciones para la gente, y la verdad que no lo hubo. Yo noté sí, totalmente. que, a ver, un discurso al que le impregnó orden, diagnóstico, gradualismo. Ajá, sí. Pero marcó una distancia absoluta con la sociedad puntana. Una distancia muy marcada. Una distancia que refleja lo peor, es decir, la indiferencia. La indiferencia a los dolores que padece hoy la sociedad, a nuestra sociedad. Y no hay nada peor que un político lejano, ¿no? Con la sociedad que representa. Sí, lo que pasa es que refleja postergación, indiferencia. Está reflejando indiferencia al desempleo, a las soluciones necesarias en cada día, en cada momento, en cada familia puntana. Hoy estamos viviendo una
cruel realidad, una muy triste realidad está viviendo nuestra gente. Entonces, eso es exclusión. Eso es exclusión de las personas a quienes el dinero no le alcanza. Y que no es y es un término muy doloroso, sí, claro, un término que llega mucho al corazón de la gente, sí, claro, porque estoy segurísimo que la mayoría de los habitantes de nuestra provincia van a concordar con lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo nada más que la realidad. Hablas de exclusión y hablabas de lejanía. Y me pongo a pensar, porque no es solo de dinero cuando hablamos que a la gente no le alcanza o que no tenga la oportunidad, y no estamos hablando de mejorar los índices como se hace con el informe de pobreza, mejorar los índices subiendo el mismo mes que se va a medir el asistencialismo, por decir de alguna manera, porque no me gusta decirle populismo, porque hay varias diferencias desde lo estrictamente etimológico. Pero digo, ayer yo veía, por ejemplo, que era... decir, tenemos un gran superávit, y yo te hago una pregunta sobre esto. Tener un superávit de 450.000 millones de pesos y tener gente que la está pasando mal, ¿de qué sirve? Es que el discurso está desconectado de la realidad. Ajá. Está desconectado. Por un lado, elegimos en un día, en un evento tan importante como es la sesión del 1 de abril, claro, elegimos solamente un sector, hablar de la educación. Pero hablar de la educación, el año de la educación de San Luis, y explayarse ordenadamente, no quiere decir que yo tengo muy ordenado mi casa. Claro. Para empezar, si yo voy a hablar de educación, y sería un tema medio difícil de tocar si los salarios de los docentes son salarios de pobreza. Claro. Entonces... el año de la educación. Desconectado. Eso, ¿no? El año de la educación. Justamente en el año de la educación no puedo tener salarios de pobreza. Claro. A ver, ¿existen o no existen salarios de pobreza? Todos lo sabemos. Entonces, ahora, el tema está, elegimos el año de la educación para evadir todos los otros temas. Claro. Porque ni siquiera puedo intentar abordarlos. Es una titulación, decís vos, que buscan el impacto del título para solapar los temas más para sensibles. Evadir todo lo otro de todos los otros sectores. Bien. Porque están peor. Claro. Porque la realidad, la situación es caótica y está peor. Y eso, al hacer eso, marca ante la sociedad un elevadísimo grado de indiferencia. Una indiferencia. Una indiferencia que está marcando falta de empatía para con los puntanos. Empatía, me gusta eso, que hables de este tema. Y le pido a la gente que está en YouTube que ponga en su comentario cómo están hoy, ¿no? Cómo está su familia, cómo está su situación actual, cómo se siente, que lo cuenten. Vamos a leer algunos mensajitos. Estamos con Darío, nos queda un poco más de media hora para que podamos charlar tranquilo. Había, por ejemplo, algunos mensajes que dice: lo que expresa Darío del discurso del gobernador es realmente lo que sentimos los puntanos, dice Fernando. Karina dice: yo como puntana, mi marido desempleado, yo pensionada, nieto con discapacidad, esperaba del señor gobernador alguna política de trabajo, solución o esperanza de que mañana o pasado o en 30 días. Realmente su discurso fue desesperanzador para todos los que la estamos pasando mal. ¿Qué te transmite la gente de a pie? ¿Qué te transmite el efectivo policial que no descubren que te transmitió algo? Porque hay un contacto, son muchos años en la fuerza, seguramente tenés vinculación. ¿Qué te dice? ¿Cómo están los muchachos? Esperanzados. Mira. Esperanzados de que la verdad siempre fluye. Ajá. La verdad. Ajá. Entonces, haber intentado desprestigiar siempre la gestión anterior y que la gestión anterior esto y aquello, en casi 2 periodos de gobierno, pero ellos saben absolutamente la verdad. Claro. Saben que la calidad de los sueldos, de los salarios de hoy, no tienen nada que ver a los salarios que existían cuando gobernaba el doctor Alberto Rodríguez Sá. Entonces, hoy ellos están muy esperanzados. La fuerza está muy esperanzada porque ya sabe cuál es la realidad. Quién te tiene bien en todos los sentidos y quién directamente te resulta indiferente.
Hay una, inclusive hasta es, se puede denominar agresivo, se puede denominar una falta de respeto, se puede denominar una indiferencia total cuando vos no le otorgás a quien te va a brindar la seguridad de tu integridad física, la de tu familia, la de tus vecinos, la de tus amigos, de nuestra provincia de San Luis toda, si un policía no percibe el salario que le corresponde. Y que se constituye en una realidad que es tener que salir a hacer otras actividades, como hay un gran, elevadísimo porcentaje de policías que acá y en otras provincias tienen que salir a hacer Uber, por ejemplo, u otras actividades. Hay otros que hacen albañilería, hay otros que... porque necesariamente tienen que cumplir con las necesidades de su casa, de sus hijos, y lamentablemente no está pudiendo realizarse, concretarse. No solamente eso, policías que se endeudan totalmente porque el sueldo no les alcanza. Entonces vos tenés un efectivo policial que va a ir a trabajar totalmente cansado. ¿Qué motivación puede tener un policía que va a trabajar en esas condiciones? Entonces el policía, por eso retomo, y vuelvo a tu pregunta, vos me decías, ¿qué siente un policía? Siente esperanza, porque ya sabe cómo fue antes, porque ya sabe cuál es el proyecto, que lo va a tener bien, en todos los sentidos, con gran cantidad y buena cantidad de recursos humanos, recursos logísticos. Cuando digo recursos humanos, yo siempre dije talentos humanos. Por eso es que me preocupaba a mí que se expongan innecesariamente ambas partes, a los policías y a los manifestantes, ciudadanos de San Luis. ¿Quién tomó la decisión política crees que la tomó en función de eso, ¿no? Que hubieran enfrentamiento? A tu criterio, digo, ¿no? Pues si querés responderlo, si no, no hay problema. Ante una situación de esa yo creo que merece un análisis más profundo. Pero te voy a decir algo más que va mucho más allá, y esto que te voy a decir es mucho más grave todavía. Es mucho más grave porque apunta definidamente a la responsabilidad. Cuando vos te pones a los hombros la responsabilidad, tenés que dar el máximo. Entonces, casuísticamente te comento, muchos de los operativos que se concretaban por diversos eventos de distintas complejidades, la mayoría eran monitoreados. Para eso se le solicitó tanto recurso al doctor Alberto Rodríguez A, las torres que vos ves con cámaras y con todos los dispositivos de seguridad necesarios. Que fueron criticadas y ahora se están siendo utilizadas, ¿no? Claro, que las vallas de contención, el equipamiento de protección, pero además le pedíamos, nosotros le requeríamos al doctor Alberto una gran cantidad de equipo de drones para manejar, para monitorear los eventos. Y entonces vos me decís, bueno, pero ¿este monitoreo existió, no existió? Mira, el monitoreo en ese momento, en aquellos tiempos, existía, lo hacíamos con los drones, pero nosotros, ministro de Seguridad a la cabeza, jefe de policía, subjefe de policía, plana mayor, estábamos en la mesa de trabajo monitoreando los operativos. Entonces, a mí me gusta que se hable de seguridad y que se haga. Yo entiendo el marketing cuando lo hacen, lo conozco perfectamente, pero que se haga seguridad en serio, una seguridad seria para los puntanos. Estamos con Darío Negra, diputado provincial. Vamos a leer algunos mensajitos, algunos comentarios en instantes nada más. Tengo un montón de mensajes en el celular. Viste cómo vibraba Darío, ¿no? Saludos a Vanina, muchas gracias a Rubén, a Nicolás. Ahí vamos a ir leyéndolo, pero quiero hacerle un par de preguntas más todavía a Darío. Es temprano, todavía tenemos tiempo. Hay más de 500 almas mirando, más de 500 personas mirando en este momento. Hay mucho interés en escucharte, Darío. Creo que hay mucha gente de la fuerza. Espero que lo estén haciendo con VPN, con red privada virtual. Digo, que no le revisen la IP a los muchachos y que tomen represalias. Hay algunos mensajes de algunos miembros de la fuerza. Yo, como ex cronista de exteriores o movilero, que fue donde nos conocimos, Darío, en la primera entrevista que te hice, veía y le quedan vínculos a uno con efectivos de la fuerza y le cuentan a uno. Hay persecución
hay chequeo de redes sociales, ver que siguen, que miran, que likean. Es complicada la situación del efectivo policial de a pie, ¿no? Es complicado, es complicado. Ellos están viviendo una situación realmente dolorosa, porque primero y principal los salarios dejan mucho que desear, los salarios que no están a nivel de la media, como decía nuestro señor gobernador, sino que no es así, esa no es la realidad. Tenemos policías endeudados, policías que no llegan a fin de mes. Y entonces, así de esa manera, y con el rol, el policía cumple un rol acabadamente importante, no es tan fácil como muchos pueden llegar a pensar, como cualquier otro rubro, ¿no? Como cualquier otro trabajo. Pero ellos deben preservar justamente la seguridad de los puntanos. Es decir, que tiene un margen de error ínfimo, casi como los médicos. Totalmente. Y la cantidad de horas, Claro. que deben desempeñar su rol. Eso, Entonces, muchas horas. Es diferente. Con una indumentaria diferente. que no es la ideal, a veces en temporadas estivales, en verano, en lugares que no son los ideales, de pie, muchas veces. Digo, la educación igual, ¿no? La educación... A ver, voy a tocar 3 temas sensibles que hablábamos el otro día, que en un editorial decía que teníamos que tener temas los cuales no se puede discutir: seguridad, educación, salud y, si querés, trabajo, ¿no? Vivienda. Después lo otro lo charlamos por una cuestión ideológica. Pero esos 4 ítems, donde tocan esos 4, hay pus. Hoy. Por supuesto. Es que justamente cuando hablaba de un mensaje, de un discurso evasivo, indiferente, desconectado de la realidad, estaba queriendo justamente expresar que no puede tocar los otros temas. No puede. Poder puede, sí, claro, pero la elección es totalmente diferente. ¿Por qué? Y porque si yo, ¿qué voy a hablar de salud? Cuando los médicos se me van por los salarios, están trabajando en condiciones realmente malas. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Vamos a hablar del docente, hablamos del año de la educación, pero no atendemos lo importante. Echamos docentes rurales, claro. El recurso, el talento humano que tenemos en cada sector, ¿sí? Está desprotegido, está triste. Sus salarios, a ver, ¿cómo se puede medir el grado psíquico de una persona totalmente desmotivada, endeudado por todos lados? Imposible, claro. Y que trae aparejado un montón de problemáticas en su seno familiar. Somos todos personas. Entonces, en su seno familiar trae aparejado justamente un montón de problemáticas que después puede estallar hasta cuando está desempeñando su labor. Claro. Y tenemos, fíjate, en todos lados, una presión por un lado del desempleo. Che, ¿cuándo me toca a mí? Y miro a mis hijos. Yo miro a mis hijos. Ojalá no me toque, porque mirá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde? Claro. La presión del desempleo. La presión del famoso ajuste, recorte. Como si estuviera genial, ¿no? De aplaudir el ajuste. Digo, hay que ajustar, hay que achicar, hay que acortar, hay que... Digo, mirá, te termina pegando, ¿no? Yo creo que nuestro gobernador se ha potenciado. Se ha potenciado en lo que fue su primer periodo de gobierno. ¿Sí? Se ha potenciado a partir de... Tiene una partir de... Mostró un primer gobierno de una manera. No era él hincha fanático de los sueldos dignos en su primer periodo. Y ahora sigue siendo lo mismo, pero potenciado. ¿A qué me refiero con potenciado? A partir de que se muestra públicamente muy aliado al presidente de la nación, es como que impactó muchísimo en su forma, en sus formas. E implementó el ajuste, pero siendo el mejor maestro de Milei. El mejor alumno, perdón, de Milei. Sí, casi queriendo superar al maestro, claro. Casi queriendo el alumno superar al maestro. Un Milei más IVA es, ¿no? Claro. Y señores, bruto. Puntano, ¿dónde impacta? Impacta en ustedes. En la mesa vacía, en la heladera vacía, en su familia, en sus hijos. Fíjate en las condiciones que debían mandar a los chicos a la escuela. El dolor que sintieron los padres, porque casi no le podían comprar sus menesteres a los chicos.
Sí, la comida, ¿no? Es que increíble. tenga que ir a comer el pan a la escuela y no comer en casa con los padres. Y acá nosotros tenemos señores docentes, excelentes médicos, todo lo que refiere a quien trabaja en salud. Tenemos excelentes policías. Tenemos una sociedad que trabaja muy bien, pero hay que cuidarlos. Y cuando hablamos de que hay que cuidarlos, tenemos que hacer un estudio integral. ¿Para qué queremos tener tanta diplomatura, traer tanto, basarnos solamente en el estudio, en la exigencia? Si el trabajador nuestro se exige de por sí, siempre y bien, ha sostenido y sostiene a la provincia y fue siempre así. Entonces, ¿por qué no hacer el estudio más importante? El liderazgo debe ser liderazgo, no un maquillaje. Y ahí te viene a la mente de ese líder, ¿cómo los puedo tener bien si tengo buenos equipos? En todos los sectores tengo buenos equipos. Claro. Bueno, sí, pero tenemos que tenerlo bien. Y tenerlo bien implica un todo. Un análisis integral. Y en ese análisis integral está, ¿por qué el desempleo masivo en la Argentina? ¿Por qué el desempleo masivo acá en San Luis? ¿Por qué el recorte y el ajuste masivo? Indiferente y también doloroso para el pueblo de San Luis. Darío Negra, diputado provincial, está con nosotros, gran referente de las fuerzas policiales de la provincia de San Luis. Tengo que hacerte algunas consultas referente a lo que tiene que ver con el ámbito comercial, con el ámbito vial. Digo, aquí a la redacción de la radio, al número de la radio, 11 23 32 66 63, llegan sin número de mensajes respecto de lo que es la seguridad vial, el estado de las rutas y las calles, tanto de las capitales o las ciudades de cabecera, como en las rutas provinciales y nacionales. Y también la seguridad en los comercios principalmente. Ayer, lo voy a decir, pero no lo voy a, porque me pidió la gerente del lugar no exponerlo demasiado. Hubo un robo en un local muy importante, sino el más importante del San Luis Shopping Center. Hicieron daño y robaron algunas cosas, pero digo, es impensado que entren a un shopping en horarios nocturnos a robar. Vimos roticerías, vimos los kioscos 24 horas de Avenida La Finur, que son clientes habituales de los delincuentes. Yo lo digo con total sinceridad, no lo veía tan alevosamente gráfico a los hechos delictivos y de seguridad vial también, ¿no? Tanta cantidad de choques habituales, ¿no? Bien. Una consulta para los habitantes de San Luis. Puntano, a las preguntas formuladas, ¿te sorprende? A mí no me sorprende. Ajá. No me sorprende. Eso es ajuste también. Es recorte, es ajuste. Tiene que ver con todo cuando yo desarrolle ese punto. Ajá. Imagínate que si vos haces una gestión a través del Ministerio de Seguridad en su momento, sí, y a vos te otorga el gobernador de la provincia 1000 policías, como lo hizo el doctor Alberto Rodríguez A, 1000 policías para darle al jefe de policía para que tenga y pueda trabajar potenciando la seguridad que ya tiene. Bien. Perfecto. Entonces yo debo disponer de una planificación estratégica de prevención de hechos antijurídicos. Bien. Entiendo. Bien. Es todo estratégico, la ubicación de los efectivos, los horarios, tiene que ver con todo. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Después de recibir 1000 policías y hoy presenciar de que en el análisis de este gobernador, del señor Claudio Javier Poggi, le otorga a la policía de la provincia 80 efectivos. 80 contra 1000. Entonces, sinceramente, no podemos ni comenzar a hablar de seguridad. No se puede, así no se puede. Tenemos que abordar la seguridad en serio. Ahora se entiende. 80. Entonces, la carencia de recursos tiene que ver con eso. Y esos 80 mal asalariados, con mal sueldo. Ahora, vos le adicionás 80 efectivos para toda la provincia. No es que quedan esos efectivos acá en San Luis, capital. No. La necesidad es para toda la provincia. Vos tenés que abordarlo de esa manera.
¿Qué podés hacer Claro. con esa cantidad ínfima? Entiendo. ¿Eh? Y yo entiendo que en el marketing pretendan demostrar o exhibir otra cosa. Lo hemos visto todos. Pero a ver, tiene que ser en serio. Por eso te estoy diciendo, a mí no me sorprende. Ojo, no es al único que le sorprende. A la sociedad no le sorprende. La sociedad puntana no te va a comprar espejitos de colores. Entonces sabe que esto se venía, que esta situación dramática se venía. Si yo te puedo decir que recibí 560 móviles solamente en un fragmento de mi gestión como jefe de policía, 560 móviles, y resulta que vos, cuando hoy policía recibe, no alcanza ni al 10% de aquella movilidad que a mí me entregó gobierno. Entonces, por eso te digo, no me sorprende. Entiendo. ¿Cómo me va a sorprender? Obvio que tengo muy presente cuáles han sido las diferentes, muy marcadas, las diferentes realidades en seguridad. Y hoy, a la vera de esta realidad, digo, el arco opositor no puede más que hacer que visibilizarlas, recomendarle una mejor elección a la sociedad, o puede hacer algo más desde el punto de vista legislativo, que es el desafío que encarás a partir del próximo lunes. Mirá, yo estoy muy seguro que la sociedad de San Luis, los puntanos, bien marcada nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro folclore, ¿no? Sabemos perfectamente cuál es el camino para volver a estar felices, para volver a poder proyectar un futuro para nuestras familias, para nuestros hijos y sobre todo para tener un presente mucho mejor en todos los sentidos. A ver, el discurso, retomamos lo del discurso del gobernador actual, y realmente me dejó un sabor muy amargo. Sé que no soy el único en San Luis. Y fueron muchas palabras y muy pocas soluciones. Algunos mensajitos. El gobernador confunde eficiencia con ajuste, dice Lucas por aquí. ¿Qué piensa el diputado Negra de la represión sufrida por los trabajadores de ATE y MTS en la legislatura? Bueno, estuviste hablando recién un poquitito de eso. No es represión, nos decían por acá, sino ordenamiento para los prepotentes de ATE. ¿Cómo viste? Bueno, hay gente que se está sumando, el público se renueva, decía Mirta. ¿Cómo viste, más allá de lo estructural y lo que fue el operativo, a mi criterio, no sé si vos lo vas a decir, a mi criterio, muy mal desarrollado, pero con un objetivo específico que era que chocasen los manifestantes con la policía para generar un poco esto de esta situación de señalamiento para con los sindicalistas, con el personal que está pidiendo una mejora laboral? ¿Cómo viste esta situación? Que no sé, yo no recuerdo haberla visto. Yo estoy al otro día de lo de San Gita, entonces estoy hace 15 años acá. No había vivido una situación así de manifestación tan violenta digo, no es caerle a las fuerzas policiales, pero ayer Fernando Gatica nos decía, me insultaban y me pisaban en el piso, me insultaban en una cuestión personal. Digo, es raro el nivel de violencia, ¿cómo lo viviste vos? Y déjame decirte que el estado anímico de la provincia, a raíz de lo que está padeciendo el pueblo puntano, el pueblo argentino, el pueblo puntano, déjame decirte que es bastante complicado, es un nivel bastante elevado y que, como te decía hace rato, podía suceder. Yo te digo, lo que yo te manifestaba en principio tiene que ver con los protocolos de acción. Los protocolos de acción. Entonces, en esos protocolos de acción, lo primero que existe es la preservación de la integridad física, primero de la vida. Claro. De la vida de ambas partes, personal policial y personal de manifestantes. De la vida. El resguardo de la integridad física de ambas partes. Y te digo que yo tenía expertos en este tema. Hoy no están en la fuerza.
tenía expertos. Y me corrían ellos a mí, justamente diciéndome el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Entonces, dentro del diálogo, vos tratabas de aplacar los ánimos, el estado anímico. Claro. ¿Sí? Y después que tenés que tener distintas alternativas para el trabajo. Pero si vos, del vamos, vas a exponer al cuerpo a cuerpo y ya tenés un 80 del 100, un 80% de peligro de que en ese porcentaje de 80% de exposición cuerpo a cuerpo y la situación se vaya de las manos. Nos quedan algunos minutos más, 12:54 en toda la República Argentina. Tengo innumerable cantidad de mensajes. Hay uno que me pide no mencionarlo. Vamos a decir que sus iniciales son, voy a decir cualquier cosa, C, ¿no? Que nos dice, buen día. ¿Cómo ve el manejo de las solicitudes de paradero y lo que tiene que ver con las denuncias que no se toman en distintas comisarías cuando una mujer va a solicitar una denuncia por violencia de género o, como le dicen ahora, violencia doméstica en algunas comisarías? No sabía esto. Bueno, como te decía, todo tiene que ver con los protocolos de trabajo. Ajá. ¿Sí? A pesar de que el titular de cualquier fuerza puede bajar un lineamiento claro y firme y ejercer el control, pueden suceder que aisladamente se cometan algunos errores. Puede suceder. ¿Sí? O no, o no. Y a pesar de las directivas, de los lineamientos de trabajo que le hacemos llegar al personal, puede que no se cometan errores. He estado viendo que, por ejemplo, muchos de los trabajos le aplican protocolos de acción. No he visto nada normal en cuanto a eso. Y puede suceder que ante una denuncia, como decía, de violencia de distinto tipo, tal vez note que por ahí no se haya trabajado adecuadamente, de acuerdo a su criterio. Y ante eso siempre es recomendable estar muy cercano al jefe de la comisaría. Existían grupos de WhatsApp. Puedo concurrir a la comisaría y pedir hablar con el titular de la fuerza, de la dependencia, perdón. Y de esa manera poder disipar algunas dudas si tiene o solicitar alguna corrección si es que lo considera. Pero yo sé perfectamente que tenemos grandes policías que hacen muy bien su trabajo, pero que, como en toda fuerza en el mundo, en el país, obviamente requiere de una mirada permanente. Y por más que así fuese, pueden haber algunas situaciones. Acá te voy a pedir ayuda, Darío, porque esto no entiendo. Dice, Sara Inés, mi jefe, haga QRQ y nos aprestaremos. Bueno, yo primero y principal, siempre mis opiniones son políticas. Ajá. Porque yo soy un diputado provincial que tiene inmunidad de opinión, señor gobernador de la provincia. Estoy protegido por la Constitución Nacional y por la Constitución Provincial. Por algún episodio que ocurrió hace poco, pero siempre mi mirada, yo soy un diputado provincial elegido por la gente, y yo tengo el derecho y la obligación de emitir opinión. Entonces, hay que leerla bien a la Constitución, y entonces para preservar los derechos de todos nosotros. Entonces, mi opinión siempre va a ir basada en ese punto, y creo que el señor gobernador de la provincia tiene que realmente ponerse a trabajar arduamente, porque imagínate en la instancia que estamos, ya en su segundo periodo de gobierno, en la instancia que estamos, y la gente reclamando y reclamando sus necesidades que no son ni atendidas, ni corregidas, ni correspondidas, y entonces estamos ante una marcada y absoluta indiferencia. Yo pienso que todos los policías tenemos que trabajar siempre en beneficio de la comunidad. Tenemos la obligación de servir a nuestra comunidad, de protegerlos de todo, de todo.
de acompañarlos. Tengo que preguntarte, Entonces, digo, es un disparador lo que no entiendo qué quiere decir el mensaje, pero que es un disparador que te cambió el gesto adusto y te trajo a rememoranza esta cuestión jurídica, legal que han tratado de interponerte. claro, sí, tiene que ver con alguna situación que yo me expresé en mis redes y bueno, no le gustó al señor gobernador y mandó inmediatamente a denunciarme penalmente y administrativamente, hacer una causa de administración, un sumario administrativo, Sí. por considerar ellos que yo estaba en alguna falta por justamente referirme a los salarios. Ajá. A los salarios Pero, indignos. ¿de qué te acusas? ¿Incitación al levantamiento? En ese momento él me acusaba de incitación a la violencia. Ajá. Sí, porque justamente se estaba produciendo el episodio de Santa Fe, Claro, Rosario. claro. Pero no tuvo en cuenta que yo publicaba imágenes referentes a los salarios, no de la policía solamente, sino de todos los sectores, porque es una realidad. Es decir, que te acusa como que vos querés levantar a la policía. Y en su momento, Ay, Dios mío. en su momento pretendió vincularme con eso, una realidad que está totalmente aislada, lejana. No lo harías Porque públicamente. primero que yo sé lo que me corresponde, tampoco voy a andar haciendo una cosa de estas por redes, ¿no? Claro, Parece, es irrisorio. Claro, es lógico, es lógico, Pero en ese sentido. primeramente yo voy a defender a los efectivos policiales. Claro. Y no los voy a exponer, la palabra exposición vuelve a surgir, no los voy a exponer a que ellos queden sin trabajo. Nunca, nunca los voy a exponer. Y yo sé que si ellos producían algo semejante, lo que viene detrás de eso, viene el desempleo. Claro. Se Sí, produce sí, un desempleo por un certificado médico, imagínate lo que puede. Entonces, por un apoyo en redes. no, claro. no soy burdo, que Claro. no me confundan, no soy burdo. Acá me dicen, Sara Inés significa sí, QRQ, que mande un mensaje o que se comunique, y apresto significa que, bueno, ahí se entendió, ahora sí entiendo por qué el cambio de actitud. ¿Qué es esto? ¿Código alfa? No sé qué es lo que... No, tal vez alguna necesidad, tipo, alguna necesidad imaginaria que se le cruzó por la cabeza a alguien, ¿no es cierto? Como para, digamos, decir que la solución iría por el lado de una Un reclamo, manifestación, reclamo y todo eso. Bien. Yo sinceramente confío en Dios y apelo a que las situaciones tienen que mejorar, que recapacite el señor gobernador de la provincia, que los salarios, no de los policías solamente, de todos los sectores, salud, educación, policía, de todos los sectores, deben ser salarios dignos. De eso no tengo la menor duda. Nos estamos quedando sin tiempo. Suena muy bien la radio, me dice por acá, gracias, amigo. Muchísimas gracias a la gente. Sí, están pidiendo, llegué tarde. Bueno, a los que están en vivo pueden retroceder, si están en YouTube pueden retroceder y verlo, y si no, aguanten un ratito que se procese y va a quedar esto incrustado en nuestro canal de YouTube sdn.digital. En YouTube, búsquenlo así, sdn.digital. En Facebook igual, vamos a subirlo en todas las redes sociales. Hemos cerrado con 322 personas escuchando tus testimonios. Hay mucha gente que ha tomado partido por un lado o por el otro, por supuesto. Pueden decir lo que... el editorial de hoy decía que el que gobierna para todo, para el gordo, para el lindo, para el flaco, para el feo, para el garca, para el hijo de puta y para la buena persona. Uno tiene que gobernar para todos, ¿no? Y cuando tiene que hacer seguridad también, ¿no? Y cuando tiene que legislar también. Esto es, aunque crean en vos o no crean en vos, vos tenés que gobernar para ellos también, ¿no? Esto es así. ¿Algo que le quieras decir a la gente en referencia a lo que será tu año legislativo? Esa es tu cámara, puedes hablarle a la gente y que entienda que desde el ámbito legislativo hay una limitación, no es el ejecutivo ni mucho menos, porque veía algunos mensajes de muchachos y muchachas de la fuerza que por ahí con esta esperanza que vos decís te piden cosas que hoy no les podés cumplir, ¿no? Hoy sos diputado y no estás en el ejecutivo. No, sí, por supuesto. Mi mensaje va para todos los puntanos, para todos los sectores que hoy la están pasando mal, y es tener la esperanza en Dios. La esperanza en Dios, estoy muy seguro que Él ordena todo en sus tiempos y en sus formas, que son absolutamente perfectos.
Y estoy muy seguro de que Dios nos va a enmarcar, nos va a encaminar a todos los puntanos a que estemos mejor. Y el estar mejor implica que los puntanos sabemos cuál es el proyecto político que nos tuvo mejor en el progreso, en nuestro día a día, el modo de vida, tanto para nosotros como para nuestras familias. Que sigamos persistiendo y defendiendo nuestra cultura. Somos puntanos. Nuestro folclore, nuestras raíces no nos pueden cambiar con palabras superfluas, vacías, escasas de contenido de forma permanente y extendidas en el tiempo. Entonces, nosotros los puntanos sabemos que el proyecto del Frente Justicialista es el camino a la felicidad, al progreso, a retomar todo lo que nos hace bien. Darío, un gusto, como siempre, charlar contigo, entrevistarte. Gracias. Desde aquellos momentos donde me tocaba patear la calle con 4 cables, uno para cada oreja y los cables para el celular, y en tiempos de pandemia, ¿no? Que fue donde nos conocimos, ¿no? Que ya en alguna oportunidad vamos a charlar de eso, de los trabajos que se realizaron en pandemia, del encuentro plurianual y tanto trabajo que he visto realizar a las fuerzas de seguridad, que hoy las veo que bastardean al personal. Y la verdad que son las decisiones ejecutivas que hacen que los expongan de la manera que los expone. Tengo un gran respeto por los miembros de la fuerza. Y vaya mi salutación, algunos de ellos me han escrito ahora y que me pedían por favor no nombrarlos por miedo a lo que pasase. Así que yo te agradezco que hayas venido y seguramente vamos a estar molestándote en lo próximo, en este año legislativo, Darío. Bueno, muchísimas gracias. Dios resguarde y proteja a toda la sociedad puntana y principalmente a nuestros ángeles azules, a nuestros guardianes. Los proteja de todo mal, los proteja en cada intervención. Tenemos talentos humanos, simplemente que ellos deben estar bien contenidos y tener salarios a la altura de sus circunstancias, de sus necesidades, nada más. Felices Pascuas este fin de semana. Felices Pascuas para todos. Muchas gracias.